Bien. Ahora sí me parece. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buen día, ¿me escuchas? Hola, buen día. ¿Sí? ¿Me escuchás? Hola Romy, ¿nos escuchas bien? Hola, Ceci, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Contenta de poderte escuchar y ver. Gracias. Igualmente. La próxima tienes que venir. Ya vamos a armar una cena, algo a hacer entre todos los que... Una vez que terminemos estos ciclos de encuentro, te invitamos a una cena y no te puedes negar, Romy, venir. No hay problema. Menos mal que no dije de ir porque estoy un poco enferma, así que menos mal que hoy es por acá. Bueno. Romy, como habíamos quedado la vez pasada un poco, yo hago como una introducción, le voy a hacer una pregunta como para ir generando a la doctora Nieva, por ahí te hago otra pregunta a vos, la doctora Soria, vos te acordás, decíamos, tal vez vos darle pie a la doctora Soria, o bueno, Sí. le hago yo el pie a la doctora Soria. Sí, o si podemos por ahí introducir. Sí, al final algo más dinámico, sí. A mí me habías dicho como que hable un poco del tema clínica, síntomas. Sí, con la idea de que obviamente al final de cada una que responda la pregunta, otra puede hacer su aporte, ¿no? Sí. Para hacerlo más dinámico. ¿Ah? Sí. Bueno, vamos a buscar entonces. ¿Qué hora es? 18. Bueno, ya arrancamos. ¿Arrancamos nomás, chicas? Sí. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, darles la bienvenida. Yo soy la doctora Cecilia Gómez Macedo, pediatra clínica y coordinadora de la OCDE Telesalud del CEPSI. En el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de encuentros que van a ser a lo largo del año sobre los problemas que se nos plantean en la práctica diaria de la pediatría ambulatoria. Esta idea y los temas surgieron de una encuesta que se hizo a través de la Oficina de Comunicación a Distancia a los referentes médicos de toda la provincia, donde obtuvimos resultados muy interesantes, donde se puede observar que, por ejemplo, hay un 25% de los profesionales que atienden niños que son pediatras, el resto son médicos generalistas y médicos de familia o médicos clínicos, que hay un 90% que conoce y utiliza la Oficina de Comunicación a Distancia, de los cuales solo el 60% lo hace a través de la plataforma de Telesalud, y hubo como un 96% de los encuestados que mostraron interés en capacitaciones, formaciones, encuentros, donde se pueda trabajar y abordar temas que faciliten el abordaje de patologías frecuentes de la pediatría clínica, y dentro de estos temas ha surgido el tema que hoy nos convoca, que es constipación, cefalea, lipotimia, obesidad, que lo vamos a ir desarrollando en los próximos encuentros, con una mirada, o intentar una mirada un poco más amplia, o sea, no solo la mirada del especialista o de los pediatras del hospital de tercer nivel, como es el caso del sepsis, sino también la mirada del médico que está en el primer nivel de atención. Por eso en cada encuentro vamos a ir convocando a médicos del interior de la provincia y de las UPAs de nuestra provincia. Y después se abordarán otros temas en otra modalidad que tendrán que ver con el manejo práctico de las urgencias en pediatría, que será a partir de julio. Volviendo a lo que hoy nos convoca, es cómo abordamos al paciente con constipación. Con constipación sabemos que tiene una prevalencia del 3%, que hay momentos de la infancia de un niño donde se presenta con mayor frecuencia, y que hay un 30 o un 50% que persiste como motivo de consulta después de los 5 años. Entonces, me parece importante, yo como para dar inicio, después queda a libertad, digamos, de ir aprovechando la experiencia. En esta oportunidad nos va a acompañar la doctora Ana María Soria, que es pediatra clínica, especialista, es instructora de residentes del Hospital CEPSI y titular de la cátedra de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas. Nos acompaña también la doctora Natalia Nieva, que es médica de familia,
que trabaja en la UPA 6 de Esmata. Desde Selva, el Hospital Distrital de Selva, nuestra referente de OCDE, la doctora Romina Ilber, se va a conectar. Y a mi derecha está la doctora Belén Coronel Arismendi, que es la gastroenteróloga infantil del CEPSI. Para empezar a darle dinamismo a este conversatorio, vamos a pedir a la doctora Nieva, desde tu experiencia, Natalie, ante la primera consulta de un paciente cuando llega al consultorio en el primer nivel de atención y su motivo de consulta es la constipación, ¿cuál crees vos que son los elementos fundamentales para el manejo inicial de la consulta? Bueno, entonces, primero agradecerte por el espacio. La verdad que estas instancias así de poder compartir profesionales, no profesionales y más esto, ¿no? Desde la mirada de los distintos niveles, la verdad que es un espacio muy lindo. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitarlos por esta reunión. Como vos decías, es una consulta prevalente, ¿sí? Si todavía no lo hemos tenido, en algún momento la vamos a tener. Y es muy importante la entrevista. Nosotros, por supuesto, como profesionales, sabemos que la entrevista es el instrumento que vamos a tener para recolectar información y elaborar esos posibles diagnósticos, ¿no? Para así, bueno, por supuesto, asegurar que el paciente se recupere en su salud. Ahora, esta entrevista, particularmente de lo que es constipación, tiene el agregado de que vamos a trabajar con los papás, con los niños y con las familias, ¿sí, no? Porque, ¿qué vamos a buscar sobre todo? Si bien nosotros ya sabemos que contiene una entrevista donde vamos a hacer antecedentes patológicos, familiares, vamos a buscar cuáles son los hábitos de nutrición, creo que hay algo mucho más que va allá desde lo estructural de la historia, que es esto de la contención, de poder establecer una relación médico-paciente y familia, porque acá de lo que estamos hablando, aparte de lo orgánico, también es de esos hábitos que tiene la familia para alimentar y que está atravesado por toda una cuestión cultural. Yo bueno, les comento que es una consulta frecuente, y yo también qué observo en esta consulta que hacemos en el primer nivel de atención, que puede ser una consulta y finalizar, porque tal vez el cuadro se resolvió, pero también pasa que son pacientes y familias que van buscando distintas opiniones, porque obviamente es una situación angustiante, ¿sí? El tema de la constipación en los niños, o terminan en los servicios de urgencia también. Entonces, a mí me parece importante rescatar de la entrevista, porque todos creo que obviamente sabemos qué vamos a interrogar, ¿sí? Pero es esto, de cómo entablamos esa relación, de tal manera que se pueda establecer este ida y vuelta y el seguimiento de los pacientes, y no que anden pululando por todos lados, ¿sí? Eso para mí es lo fundamental, yo transmitir eso porque, bueno, como les decía, todos como médicos sabemos entrevistar y qué vamos a repetir, ¿no? Y estos hábitos alimenticios que por ahí uno los pregunta, come fruta, pero va más allá de eso, o sea, quién prepara la comida, quién se sienta con el niño a comer, qué lleva a la escuela para comer, cuando participa en estos, porque aparte de que la familia enseña, yo siempre le digo a los pacientes, estos son hábitos alimentarios, así como nos peinamos, nos cepillamos los dientes, pero son hábitos que se aprenden dentro de la familia, que también está con el entorno social, porque cuando el niño empieza a sociabilizar, hay otras cosas que no comemos tal vez adentro de la familia. Entonces, eso para mí es lo más importante en la entrevista. Bien, Sí. y en eso, digamos, comparto con vos lo de la entrevista y también tener en cuenta la edad de presentación. Hay 3 momentos donde Sí. Es más frecuente como motivo de consulta de la constipación funcional, que es al iniciar la alimentación semisólida, cuando el niño va a iniciar el proceso de control de esfínter y luego en el ingreso escolar. Entonces me parece importante trabajar desde la prevención, o sea, en la primera consulta o en el control del niño sano, hacer hincapié en la prevención y en cuáles son esos hábitos que, como vos dices, cuando ya hemos llegado a un niño que consulta por constipación, es como que llegamos tarde, en el sentido que ya se instaló algo, la generó, la originó, Sí, ¿entiendes? Sí. Entonces me parece importante en el interrogatorio y en sí, en general, en el control del niño sano, hacer hincapié de trabajar sobre los hábitos. No sé si doctora Soria, que yo sé que la doctora Soria es una apasionada del tema,
Pienso que en la pediatría general hay temas que son marcatorios, ¿no? Y constipación es uno de los temas que es fundamental en la formación clínica de un médico de familia y de un médico pediatra, ni qué decir, porque es como el basamento y es como muestra cómo hacemos nosotros la historia clínica integral e integrada, trans e interdisciplinaria, ¿no? A mí siempre me preocupa, por lo menos en el área de la docencia, es tener conceptos claros para transmitirles a los alumnos de pre y de posgrado, y también nosotros en nuestra función de médicos pediatras y médicos de familia, estar como bien plantados ante esta situación. Porque un niño constipado, a mi entender, también forma parte de una familia especial. Entonces, al formar parte de una familia especial, más compromiso nuestro. A un niño especial, una familia especial, un médico especial. A un médico especial donde los criterios clínicos estén bien plantados. Entonces, si nosotros tenemos que la constipación ocupa el 3% de nuestras consultas, que tenemos todos los días un promedio de 500 consultas en el CEPS y en la guardia, de las cuales no hay menos de 10 consultas por constipación y no hay menos de un internado diario, quiere decir que hay que poner mucho pulso ahí. Por eso te agradezco, Ceci, y te felicito por la organización de estas jornadas así de repetición, ¿no? Entonces, hay que definir ese 95% que es constipación funcional del 5% que le tengo que derivar a la doctora. ¿Cómo hago como médico clínico para ser eficiente y eficaz en derivarle a ella oportunamente lo que es de ella y que no forma parte de mi resorte? Entonces ahí en la entrevista hay que hacer preguntas puntuales, que son más o menos entre 8 a 10 puntos, ¿no? Que es arrancar desde atrás, eliminación del meconio, día alimentario. Como siempre le digo a los alumnos, hay que mirar mucho al paciente, a su micro y a su macro entorno, ¿no? Cómo está conformada la familia, cómo es el desenvolvimiento escolar en el caso de un chico escolar. Muchas veces la constipación viene escondida. ¿Y cómo viene escondida? Con dolor abdominal agudo, con dolor abdominal recurrente, y como siempre hablamos, ¿no? Con el objeto de transición. Cuando yo veo un chico que tiene un objeto de transición, enseguida me pongo en alerta, se ponen alertas rojas, ¿no? Entonces, hay elementos o tips clínicos que hay que registrarlos y observarlos. El estilo de crianza. Uno cuando ve la familia, olfatea el estilo de crianza que tiene y sospechas, aquí va a haber un constipado. Entonces, hacer preguntas muy concretas, día alimentario, eliminación de meconio. ¿Hay manifestaciones emocionales en el chico? Cuando hay una abanderada, uno tiene que preocuparse un poco más, ¿verdad? Entonces, ¿hay manifestaciones de abuso? ¿Hay movimientos retentivos en el chico? ¿Uno puede distinguir si hay retención o no hay retención? Sí, podemos. Y ahí me tengo que aliar con mi gastroenterólogo. Después hay episodios de dolor. ¿Cuántos? Uno siempre se pregunta cuando hacemos las instantáneas clínicas, ¿cuántas infecciones del tracto urinario son verdaderamente infección del tracto urinario o me están escondiendo un proceso de constipación? Cuando ya tengo un paciente en complético, voy tarde. Llegué tarde. Entonces, todo esto nos tiene que estimular, digamos, a ser un poco más finos en nuestro primer paso clínico, que es la observación. Sí. Por eso, Doc, el tema es importante esto, ¿no? O sea, que son consultas que demandan un poco más de atención, de tiempo, y saber qué queremos buscar. O sea, no es lo orgánico, sino, como muy bien lo dice Doc, es esto, ¿no? El entorno que hay de estos pacientes. Claro. Y también ponerse en la cabeza, porque eso, como dice la doctora, uno frente a un paciente, uno saber qué es lo que quiere buscar, saber que ese paciente está inmerso en una familia, y tener en cuenta que el test diagnóstico fundamental es el interrogatorio, la historia clínica y el examen clínico. Tal vez uno en la consulta rápida de muchos pacientes
tiende a irse hacia lo orgánico, que habrá que ver, digamos, cuáles son después esos elementos para pensar en algo, digamos, orgánico, pero no irnos del eje, digamos, en principio de pensar en una constipación con determinadas características, que en eso, Romy, si vos nos estás escuchando, me Sí, sí. gustaría que hagas hincapié en las características clínicas de la constipación funcional y cuáles son aquellos elementos que a nosotros nos deben preocupar o alertar como para pensar que estamos en una constipación de otras características. Bueno, no sé si ahí la doctora Soria estaba hablando de algunas características clínicas, pero bueno, el principal es el dolor abdominal crónico o recurrente, es el que viene a la guardia como motivo de consulta varias veces seguidas. También bueno, con las heces voluminosas, donde uno le pregunta a la mamá y dice que son heces voluminosas y duras y que eso lleva al sangrado anal, porque a veces viene a consultar por eso, o la pérdida de sangre, las gotitas que ven en el inodoro. Y capaz que pasó por 3, 4 médicos por dolor abdominal y como que no indagamos en la anamnesis cómo era su materia fecal. También puede haber nenes con hiporexia o con sensación de saciedad precoz. Y bueno, las infecciones urinarias, como decía la doctora, que bueno, son principalmente las mujeres, ¿sí? También puede, o sea, como más aislado puede haber la pérdida de peso, porque el nene come menos, porque está distendido, está molesto, con materia fecal de a lo mejor 6, 7 días, y eso lleva a que se empiece a adelgazar. ¿Sí? Esos serían como los síntomas claves que tenemos que averiguar o que tenemos que buscar en la historia clínica. Y después, bueno, tenemos las otras banderas rojas, como decía la doctora, que es lo que nos lleva como a descartar la constipación funcional y ya pensar en una constipación orgánica. Bien, en eso, Romy, hablando de la clínica, y vos dices de las características de la materia fecal, me gustaría, Belén, que hagas vos de referencia al tema de un elemento importante que lo tenemos a mano, que tenemos que acostumbrarnos tal vez A tener a un su uso, uso. sí, por ahí usar mucho la escala de Bristol Escala. con los dibujos, porque muchas veces cuando estamos en la consulta preguntamos, ¿y cómo es la caca? Y te contestan normal. Entonces, ¿normal para quién? Claro. Cuando vos a ese normal que te dicen los papás, les pones una escala de Bristol, les muestras en dibujos y te señalan una caca de estreñimiento, una caca dura, una caca seca. Entonces, ahí vamos a decir, y no es lo normal. ¿Por qué? Porque esa familia ha normalizado eso, cree que eso es una caca normal y no la es. O las familias que vienen y te dicen, no, doctora, pero hace caca todos los días, pero hace pelotitas. Que haga caca todos los días, pero que haga pelotitas, no estamos ante un hábito evacuatorio dentro de una normalidad. Entonces, Sí. por ahí hacer... O dicen, por ejemplo, hace caca dura, pero no le duele. Claro, Se ese llevan es como a otro punto. normalizar eso. Claro, creen que si no duele es porque está todo bien, pero hay veces Ujú. que no es así, que es la mayoría, ¿no? Nosotros le vamos a dejar después como material para, la doctora Coronel ha hecho un tríptico con datos importantes que van a sintetizar, digamos, la charla de hoy, y dentro de eso está también no, la anterior, la anterior, Flor. Y dentro de eso está la escala de Bristol, como para que después lo tengan a mano. Me parece, doctora Soria, por ahí si usted pudiera reforzar cuáles serían a su criterio las banderas, los casos donde sería para pensar en una derivación al gastroenterólogo o para pensar en una constipación de características orgánicas. Diferenciar bien, digamos, con una muy buena anamnesis, que en mi memoria tengo 11 puntos anotados. ¿Ah? Preguntar muy bien la eliminación del meconio, sabiendo que en una consulta voy a encontrar cada 100 un paciente con retardo en eliminación de meconio. Preguntar muy bien el día alimentario. ¿Cómo es desde que amanece? O sea, esto del día alimentario hay que dedicarle tiempo. Lleva en la consulta tal vez el mayor porcentaje.
Y está escondido porque por ahí están connaturalizados todos estos alimentos ultraprocesados, que por ahí, no, una galletita no pasa nada, sí pasa. La cantidad de agua. Si uno tiene que decir el tratamiento eje de la constipación, es la Es el agua. cantidad de agua que toma un paciente o un niño, porque no lo podríamos considerar un enfermo. A mí me cuesta considerar enfermedad esto. ¿Qué cantidad de agua toma? Después, observar muy bien el registro de las familias, cómo son. Uno percibe el estilo familiar que tiene al frente. El cuarto punto es, ¿hay incontinencia fecal? No nos olvidemos que el síntoma primordial que divide las aguas entre materia fecal, vamos a decir, de tratamiento funcional y de derivación, es justamente lo que se llama incontinencia. Y la urgencia defecatoria. La urgencia defecatoria me tiene que abrir las aguas, para acá encopresis, para acá urgencia defecatoria. Los movimientos retentivos, esto es muy importante y esto habla mucho de Eduardo Cueto Rua. Esto de observar si hay tanto conflicto que el niño está todo el tiempo en movimientos o en conductas retentivas. Le enseño a la mamá a encontrar cómo buscar ese signo clínico de retención. Después los episodios de dolor o de distensión, sí, es uno de los motivos de consulta más frecuentes, pero cuando a un chico le duele el abdomen, ya hay prácticamente que desimpactar. ¿Sí? O sea, el dolor abdominal en una escala de tiempo, en una línea de tiempo, ha sobrepasado el 50%, digamos, se ha ido muy tirado hacia la derecha. El otro punto es el dolor en la región perianal. El sangrado, sí, las fisuras anales pueden ser, digamos, lo más rápidamente observable. Y el dolor. No nos olvidemos, yo siempre cuando doy la clase de constipación le pregunto a los alumnos, ¿te das cuenta que tienes un aro puesto, un anillo puesto? No, no nos damos cuenta por agotamiento de los receptores. Lo mismo pasa en la ampolla rectal. O sea, perdimos el control, perdió el niño el control y entonces ahí viene por escurrimiento. Cuando encontré por escurrimiento, voy tarde. Voy tarde. El otro punto que tengo que preguntar siempre es el de la lactancia materna. Y aquí no nos olvidemos de la normalidad que es la disquinesia de lactancia. Sí. La otra pregunta es, ¿a qué edad controlo esfínter? Ahora todo es flash, todo es café instantáneo, todo es muy rápido. Mandamos los chicos al jardín con 2 años sin pañal. ¿Por qué? Estamos yendo contra la historia del hombre. Entonces, que un chico controle el esfínter a los 5 años es una cosa fuera de lugar. Cuando estamos dentro de lo normal. Sí. Entonces, hemos connaturalizado y hemos llevado a la normalidad algo que es lo que es. Y porque el hombre proviene de tantos años donde justamente el control de esfínteres es hasta los 5 años. Sí. Y no tengo por qué mandar a un chico a los 2 años a un jardín de infantes sin pañal. Primera causa de constipación. Sí. Permíteme intervenirte, Doc. Sí. Esto es algo que también en la consulta lo vemos con mucha frecuencia. Y ahí ir a la pregunta, ¿le has sacado el pañal? Exacto. ¿O el niño ha dejado el pañal? Exacto. Y hacer hincapié que Sí. es un proceso Sí. neuromadurativo, Exacto. que el pañal no se saca, no puedo obligarlo al niño a algo que no ha madurado en su sistema nervioso central, se deja. Entonces ahí hacer hincapié con la familia, ay, pero en el jardín no me lo reciben. Bueno, busquemos otro lugar o intervengamos con el jardín. Exacto. O sea, es muy importante. Y la última pregunta o punto número 11, digamos, que me va a marcar mucho es, si sigue siendo paciente mío como clínico, es qué medicación toma. Los efectos directos de los medicamentos o el primer efecto, bueno, es lo que buscamos, pero también está el efecto secundario que genera constipación. Y hay un chico epiléptico, es de esperar. Si soy asidua indicadora de medicamentos antitusivos, bueno, espero la constipación. Pero sobre todo, insisto, es el día alimentario. El yogur,
que la industria nos lo vende por todos lados. La leche, que es mal llamada leche, porque en realidad es una fórmula, ¿ah? Genera también todos estos cuadros. Y como digo, la falta de agua. Hay todo un tema ahora con la alimentación que nos obliga a los pediatras a ser incisivos en esto, ¿no? A ser muy, muy incisivos y a marcar conducta y a marcar líneas. Uno recorre las calles de nuestra ciudad y ve chisitos, buflitos, golosinas y que pobrecito un alfajor. Y no es así. Entonces, todo esto es motivo de mucha integración de conceptos, donde el médico, ¿dónde va a lograr lo efectivo de su indicación? ¿No? En la postura que tiene la consulta. Sí. Bien, en ese aspecto, volviendo un poco a lo que uno ve, ustedes, Nati, con la Romy, están más cercanos al paciente porque es el primer punto de consulta, digamos, del paciente. Sí. Bueno, vos, Nati, hace referencia que por ahí a veces una consulta y el paciente desaparece, o por ahí, digamos, se vuelve reincidente en las consultas o buscando diferentes respuestas en el sistema de salud, terminan en el hospital, ¿sí? Con constipación, por ejemplo, con 27 días, de 10 días, donde, bueno, además como dijo tarde, le voy a explicar, digamos, una acción que en eso me gustaría ver ustedes en el primer nivel de atención, en su experiencia, ya hemos hablado, digamos, de la importancia del interrogatorio, hemos hablado de la importancia de, bueno, esos 11 puntos que bien define la doctora Soria, la importancia de la prevención, la importancia de los hábitos saludables, la importancia del consumo de agua. Indirectamente estamos marcando cuál es el manejo no farmacológico, no médico de la constipación, ¿sí? Es la forma en que la abordamos, fundamentalmente. Pero bueno, me gustaría saber ustedes su experiencia cuando un paciente tiene 7 días, 10 días de constipación. ¿Ustedes hacen un abordaje inicial? ¿Piensan que le falta herramientas para poder iniciar un abordaje y en ese caso recién derivar tal vez a la guardia? La idea de acá es hoy que nosotros nos saquemos las dudas, nos llevemos conocimiento para ese manejo, porque dentro del tratamiento de la constipación vamos a tener dos partes, digamos. Por un lado, la desimpactación, sí, estamos hablando del tratamiento ya médico, ¿no? La desimpactación, y por el otro lado es el mantenimiento o el seguimiento. Entonces, bueno, ustedes en su experiencia, si intervienen sobre la desimpactación o si no lo hacen, por ahí, digamos, pedirle a Belén, desde su mirada, cuál sería las estrategias que ellos pueden abordar en el primer nivel de atención para recién superado esto, la derivación por la guardia o al servicio. Sí. Bueno, en mi caso, ¿qué vemos en la práctica? También hay una cuestión social de que todos buscamos lo inmediato, ¿no? Todos queremos resolver las cosas. Y el tema de la constipación, como veníamos hablando, es mucho de lo educacional. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? Que yo en la práctica veo que se indica mucho la vaselina, ¿sí? Como salida rápida. Si sabemos hacer la desimpactación, desde lo personal no, creo que muchos por ahí nos vemos como paralizados ante eso y los derivamos a la guardia, ¿sí? Entonces, este sería uno de los puntos, digamos, a hablarlo acá para que todos nos informemos de qué hacer ante esas situaciones y hasta dónde se da vaselina y hasta dónde no. O sea, ¿es útil o no? Por supuesto que sí, todo lo otro interviene en el tratamiento, ¿no? Toda esta cuestión educacional, pero ya llega un momento que ya hay que resolver otro problema, que ya parece que no se resuelve con la educacional. Claro. No, desde mi punto de vista, yo sí hago la desimpactación y hasta ahora, como te decía en la charla que tuvimos anteriormente, no derivé nunca una constipación al CEPSI, por ejemplo, o digamos a Santiago. O sea, siempre la resolví acá. Bueno, en eso es importante y por eso hacía la introducción al principio de nuestro sistema de salud. La Romy, no porque sea, digamos, bueno, es
es pediatra y por ahí, digamos, la mayor limitación, y hay un alto porcentaje de médicos que atienden en el interior que tal vez no son pediatras, son médicos de familia, médicos clínicos, generalistas, que les toca enfrentar esta situación. Entonces, la idea de esto es aportar conocimiento, información de cómo hacerlo, hasta dónde lo pueden hacer en cada lugar de origen. Yo veo que acá está conectado, bueno, de Brea Pozo está la doctora Villarruela, está del Hospital de los Telares, bueno, ir viendo hasta la doctora Patricia Couselo, ver nosotros desde el lugar de donde estamos qué es lo que podemos hacer, y en qué casos ya procederíamos a la derivación o a la consulta al especialista. Entonces, en esto me parece importante, Belén, vos, hablar un poco de cuáles son los fármacos o la medicación que contamos para la desimpactación. Sí, creo que primero perder un poco el miedo a los fármacos para desimpactar y perder el miedo a las dosis para desimpactar. Primero veamos, si estamos ante un paciente que nos impresiona que está impactado, que ya lleva 6, 7 días, si tenemos la herramienta de hacer una placa de abdomen de pie para ver qué tan ocupado está ese intestino con materia fecal, como para tener un parámetro de dónde estamos empezando y por dónde estamos partiendo. Entonces, de ahí, lo que sí podemos hacer es ir a los fármacos de elección para desimpactación, que se lo puede manejar tranquilamente en la casa. A ver, por supuesto que siempre y cuando tengamos una familia que acompaña todo esto, que sea una familia que va a comprender el tratamiento. Hay otra cosa que siempre les marco. Hay 3 puntos: la paciencia, la constancia y la voluntad en los chicos con constipación, porque no es algo, volvemos a lo inmediato que decían, no es algo que se resuelva de un día para el otro, es un proceso. Si nosotros venimos con malos hábitos de toda la vida, no lo vamos a cambiar de un día para el otro, ni de una semana para la otra. Entonces, vamos a tener un periodo de transición con ese niño, con esa problemática, con esa condición, que va a durar un tiempo. No lo Disculpa, Doc, aparte Sí. los hábitos no son solo del niño, o sea, son los hábitos familiares Exacto, que son más totalmente. difíciles. Totalmente, o sea, yo siempre, otra cosa que les digo, no puedo pretender de decirle a mi hijo, come 3 frutas al día, si no me está viendo comerlas a mí. El chico aprende lo que ve, no lo que oye. Entonces tenemos que ser ejemplo de qué es lo que le estamos mostrando a los chicos, qué están viendo. Ellos todo lo copian. Vamos a agarrarnos de eso. Si todos lo copian, también es una oportunidad para la familia de crear buenos hábitos y de instaurarlos a nivel familiar. Es como siempre les digo, es como una oportunidad para empezar de nuevo. Tenemos un niño chico, pues si es chiquitito, aprovechemos ese intestino que está prácticamente virgen, esos hábitos que todavía no han sido instaurados y que todavía en la casa, desde que son chiquitos, podemos medianamente protegerlos, por decirlo de alguna manera, de lo social, y aprovechemos eso. ¿Para qué? Para que el día que el niño vaya a su entorno social, esté bien plantado y diga, este es mi hábito. No tengo por qué comer algo que no estoy habituado a comerlo, o que aprenda lo que es eventual de lo habitual, ¿sí? Volviendo un poquito al tema de lo que sean fármacos para desimpactar, siempre vamos a tener, ¿tienes por ahí la diapo para ponerla como para que la vayan mirando de lo que voy hablando? ¿Cuándo? La otra, la que dice fármacos. Ahí como para que vaya, esa. Bien. En lo que es desimpactación, siempre vamos a tener un primer periodo donde nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer fármacos a dosis de desimpactación, por lo tanto van a ser dosis elevadas. No le tengamos miedo a eso. Entre 3 a 10 días es más o menos lo que podemos movernos con lo que es dosis de desimpactación. Vamos a tener los de primera línea, que son los osmóticos, que son como los de primera elección. Entonces, ahí planteamos tratar de hacer una desimpactación en la casa sin necesidad de llegar a una internación, ¿sí? Para no tener que someterlo al chico a una internación con todo lo que eso conlleva, ¿no? En general, yo siempre recomiendo que lo ideal sería una dieta líquida. Dejemos de meter más comida sólida a un intestino que ya está con bastante ocupación de materia fecal.
Que además el chico no lo come. No lo va a comer porque el chico está, ya no tiene apetito, van perdiendo el apetito. Entonces, hacer el puntapié en una dieta líquida, que sean unos caldo colado que no sea el cubito de Norc, caldo colado de verdad, ¿sí? Todo que sea líquido. Y de ahí empezar con lo que son los osmóticos, como el polietilenglicol, que vamos a tener las grandes marcas comerciales, serían el Varex y el Agarol. Aquí tenemos una gran diferencia de precio entre el Varex y el Agarol. Son lo mismo y tienen exactamente el mismo efecto. O sea que podemos tener mejor acceso y mejor adherencia al Agarol que al Varex. No porque sea Varex y porque todos creamos que el más caro es el mejor, no es así. El efecto es exactamente el mismo. La dosis de desinfectación va entre 1 y 1,5 gramos kilo día. ¿Sí? Entonces, tenemos como máximo 100 gramos al día. Sí. Imagínense el margen que tenemos para movernos. Y por ahí hay chicos que llegan con medio sobrecito y el chico pesa 35 kilos. No estamos, es nada. Estamos tirando polietilenglicol el vicio, ¿sí? Entonces no nos está haciendo efecto. ¿Qué recomiendo? Hay veces que en los prospectos o los laboratorios te van a recomendar que lo diluyas a cada sobre en 250 mililitros de agua. Si nosotros tenemos que darle 3 sobres al chico, no se va a tomar 750 mililitros de agua con el polietilenglicol diluido. Creo que ninguno de nosotros lo haría. Entonces, vamos a diluirlo en menos cantidad para que el chico lo tome. 150, 200, no nos pasemos de eso, tratemos de diluirlo un poquito. Y otra cosa, que no esté durante 24 horas tomándose todo ese líquido, porque no hace el mismo efecto. Necesitamos un tiempo cortito que tome, entre 2 horas y 4 horas como mucho, pero no nos extendamos a más de eso, porque si no es como que le estoy poniendo un goteo, de que no me va a terminar haciendo efecto, ¿sí? La opción que tenemos es la lactulosa. La lactulosa también es un osmótico de primera línea. ¿Qué es lo que tiene la lactulosa? Que como viene en jarabe, van a ser altas dosis lo que le damos, de 1 a 4, sí, mucha cantidad para tomarlo. La lactulosa es extremadamente dulce, es un poco relajante, por ahí el chico no lo quiere tomar, a lo mejor el chico que tiene más apetencia por lo dulce y sí le gusta, pero a ver, si nos encontramos en que tenemos como opción la lactulosa, y bueno, daremos la lactulosa. Por ahí tratemos de empezar quizás, si no toma tanta cantidad, a una dosis intermedia. Y de ahí tenemos margen para movernos, sabemos cuál es el margen de un mínimo y de un máximo, nos movemos en ese sentido. Lo ideal es esperar entre el tercer y el cuarto día que empiece a defecar, ¿sí? No porque defeque 2 días, mucha cantidad, y ya está limpio. En el caso de que podamos hacer otra radiografía para ver entre la primera y la segunda cómo vamos, bienvenido sea. Si no, la misma clínica del paciente nos va a ir marcando, ¿sí? Otra cosa, si tenemos la oportunidad, que no hay que dejarla pasar, de que nos llega un chico que sospechamos una impactación fecal, hagamos un tacto rectal. ¿Sí? Entonces, haciendo un tacto rectal también vamos a tener la pauta. Hay una ampolla rectal ocupada con materia fecal que está dura y seca. Hay veces que hacemos el tacto, el guante viene limpio, pero estamos tocando la materia fecal. Está dura y está seca. Hay veces que hacemos el tacto rectal y el guante viene sucio. Está impactado igual. ¿Por qué? Porque tenemos yo siempre les explico, 2 tipos de caca. La dura y la seca, ¿qué va a pasar? Sacar el tapón de la caca dura y seca va a ser doloroso, pero sale el tapón y empieza a venir lo demás. Sacar la caca, que es esa caca vieja como plastilina, pegoteada, que es la que nos ensucia el guante, es más difícil. Sí. ¿Por qué? Porque queda pegada. Sí. Queda pegada, entonces esa es más difícil de sacar. En esa capaz que vamos a tener más días de esperar que vaya limpiando. En la otra, una vez que sale el tapón, empieza a venir todo. ¿Por qué? Porque estamos mandando todo lo que es el osmótico para que vaya ablandando todo lo que viene de más arriba. Otra cosa, enemiga de las enemas. No nos gustan las enemas a los gastroenterólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es algo fisiológico. Está comprobado
que hacer enemas en el ámbito hospitalario, enemas evacuantes como corresponden, no en el enemol de la farmacia, ni el microenema, ni el supositorio, eso no. Hacer la enema como corresponde en el ámbito hospitalario, está comprobado que tiene el mismo efecto que dar el osmótico por vía oral, ¿sí? Y es Para el menos, niño. por supuesto, ni hablar que es menos traumático. Entonces, por ahí, ¿qué nos pasa? Tenemos lactantes que tienen una disquinesia del lactante que viene con supositorios. Estamos formando un niño que va a ser un constipado futuro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo perder la fisiología del esfínter anal. Y dale con el supositorio, y dale con la microenema. No es lo normal, no es lo fisiológico. Ese chico pierde toda su fisiología. Y después son chicos que se habitúan, es un esfínter anal que está habituado a evacuar porque introduzco algo. ¿Sí? Entonces, ojo con las enemas, ojo con los enemas, ojo con las enemas, ojo con los supositorios. Es preferible, por ahí si tenemos un lactante, es preferible enseñarle a la familia a que con el dedo meñique hagan una estimulación rectal. Nada más que eso, pero con mucho cuidado. Y que no se habitúen a eso. Que tampoco sea, no hace caca, le hago una estimulación y ya está. No. Muy eventualmente. Hay que ver también el tipo de familia al que nosotros podemos acceder para decir, mire, mamá, hágale así, así, de esta manera. Porque si no, es muy finita la línea en la que podemos caer en el error. ¿Sí? Generar un problema mayor. Exactamente, generar un problema mayor que es lo que sucede, ¿no? Con el tema me vuelvo un poquito, con el tema de la disquinesia lactante, con tener muchos en familia, más si son padres primerizos, el chico recién nacido, alimentado, pecho materno, puede estar 10 días sin defecar, sí, puede estar 10 días sin defecar y no pasa nada. Y no más es, también. Y más también, tienes razón. O sea, entonces, contener a que es algo dentro de la fisiología del lactante, que no nos desesperemos. De último, llamarlo, que venga 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, si quiere, como para que esa mamá también seguro se del paciente, de la familia. exactamente, y esa familia se sienta contenida, ¿sí? Volviendo al tema de las medicaciones, hay otros fármacos de segunda línea que son los estimulantes. Dentro de esos está el bisacodilo, el picosulfato de sodio, la casiacena, que sería el CEN, ¿sí? Los estimulantes, hay mucho en lo que es lo comercial, hay mucho, porque vamos a tener la misma marca en diferentes presentaciones, porque el Dulcolax lo puedes tener como bisacodilo y lo puedes tener como picosulfato de sodio. Entonces, aquí hay, si bien en las guías te dicen las dosis mínimas y las dosis máximas, lo ideal para el estimulante es por ahí tenerlo en cuenta y considerarlo en un estreñimiento, en una constipación que sea reiterativa, que a veces no responda a un niño que nosotros hacemos la primera línea de desimpactación con un osmótico y tenemos que hacer un mantenimiento. Y el mantenimiento no tiene que ser menor a 2 meses. No es desimpacto y se acaba el problema, que es lo que siempre pasa y es lo que me llega al consultorio. Se desimpactó el paciente y se fue a la casa sin nada. Y hay que seguir. Necesitamos el osmótico en dosis decrecientes y siempre buscando lo que es, más allá de lo que digan, dosis mínima y dosis máxima, la dosis mínima efectiva para cada niño o para cada paciente, ¿sí? Los estimulantes, ojo, ¿por qué? Porque te dicen que los uses en periodos cortos de 2 a 3 semanas. Hay veces que se hacen abuso de los estimulantes y son niños o pacientes que se habitúan a defecar dependiendo del agarol, dependiendo del Dulcolax, dependiendo del Cirulax, porque no ha habido un cambio de la base, no ha habido un cambio del hábito. Entonces, seguimos comiendo como comemos, porque total, me tomo el agarol. Y no pasa nada, tomo el agarol y hago caca, y listo. Y nos habituamos a eso, que no es lo normal, ¿sí? El tema de dosis, como les decía, hay que mirarla bien cuando la indicamos,
sea, no está mal indicarla, pero con mucho cuidado y siempre diciéndole a las familias, no es que cada vez que el chico se constipe de nuevo, usted va libremente y se lo da, porque pasa esto. Sí. Entonces, ojo con eso. Buscar la dosis. Ahí sí. Y hacer hincapié en el tema del mantenimiento, que es hasta que incorpore hábitos, o sea, tiene un periodo Claro. de caducidad. Exactamente. No cambia los Por hábitos. exacto, por eso es que en los osmóticos te recomiendan que hagas un mantenimiento durante 2 meses, porque en esos 2 meses la idea es trabajar en los hábitos. Algo que siempre traigo a colación, la medicación es la muleta que usamos cuando nos fracturamos una pierna. Voy a usar la muleta mientras la fractura se resuelve. Entonces voy a usar el fármaco mientras resuelvo la base, que es lo que está mal instaurado. Igual en cuanto a los hábitos, en algunas oportunidades, ¿sabes? Nos planteamos de decir la interconsulta con la nutricionista para que Importantísimo. incorpore los hábitos. Sí. Obviamente que no en todos los ámbitos donde uno está tiene la nutricionista, entonces que es importante como pediatras clínicos que nos formemos en cuanto a principios que son básicos, un tipo de alimentación y trabajarlo. Yo vuelvo siempre al control de niño sano, que es la oportunidad, como decía la Nati, desde el minuto 1, digamos, de la consulta, no solo es pesar, medir, percentilar, Sí. hablar del hábito defecatorio, como se debe hablar del sueño, como hablamos del neurodesarrollo, como hablamos de las emociones, de los vínculos, trabajar el tema de los hábitos alimentarios y tener una pequeña, digamos, guía en eso, cuáles son esos alimentos Exacto. que uno sugeriría como cambio de hábito, porque si bien uno acá en el CEPSI tiene la oportunidad tal vez de decir, bueno, la interconsulta con nutrición, no en todos los hospitales del interior, ni en las UPAs hay nutricionistas, entonces no debe ser, digamos, de primera línea dar la medicación y la interconsulta con la nutrición, Claro. con la nutricionista. Por ahí el tema de los hábitos, lo que se sugiere que es algo como fácil de hacerlo y no es algo costoso. Vuelvo a la doctora Soria. Un vasito de agua con el desayuno, un vaso de agua que acompañe la merienda, ya por lo menos tenemos ganados 2 vasos de agua al día. Desayuno y merienda, vaso de agua que acompañe, sí o sí. Una fruta con el desayuno, una fruta con la merienda, ya gano 2 frutas al día. Y el tema que a veces uno habla mucho sobre, bueno, el tema económico. Ya a veces no tenemos para comprar. Anda a la verdulería y compra una pera y una ciruela para ese niño. Sale más barato que comprar la coca o la seco que la tienen todos los mediodías en la mesa. O toda la medicación. O toda esa medicación. Porque o sea, yo voy mucho a la verdulería y sé lo que cuesta la fruta y la verdura. También tiene su huerta, la doctora. Claro, tengo mi huerta también en el patio de mi casa, sí es cierto, porque Es trabajar es también trabajar con la familia. con la ¿Sí? familia. Entonces, no es necesario que vayas y que hagas una compra enorme en la verdulería. Anda todos los días con la monedita que tengas, una pera, una ciruela, una naranja, una mandarina, que son frutas de estación, que son más accesibles. Entonces, te va a costar menos que la gaseosa de la mesa del almuerzo. O que los... O que el alfajor. Y los chisitos. O la galletita polvorita. ¿Sí? Entonces, mandémosle una fruta a la escuela, no una galletita polvorita. Nos sale más barato. Doctoras, ¿y ustedes qué opinan esto del uso de la vaselina? Que es bastante frecuente, es eficaz, te indica. A ver, sí se indica, o sea, ¿qué es lo que tienen los lubricantes? Los lubricantes en exceso disminuyen la absorción de las vitaminas liposolubles. Entonces, no tenemos que hacer el abuso de la vaselina. Si es lo que tenemos, porque a lo mejor estamos en el medio de la nada, con un medio económico que no se puede otra cosa, bueno, vamos a usarla. O si a veces tenemos quizá una posta sanitaria cerca, una UPA cerca, donde podamos tener al menos un poco de fisiológico y un poco de vaselina y una sonda para hacer un enema en ese lugar, la hacemos. Es la utilización del propio recurso. Claro. También es lo importante. Exactamente, porque tampoco es enema, no. La podemos hacer, si por ahí no podemos acceder a un Bares o un Nagarol, porque son costosos los dos, uno más que otro, bueno, busquemos si tenemos
una sonda, un poco de vaselina y un poco de solución fisiológica. Y una enfermera que por ahí nos ayude. Si a lo mejor la enfermera no se anima, lo aprendemos nosotros como médicos y lo hacemos Claro. juntos. Bueno, vení con la enfermera que nos ayude. Preparamos todo y hacemos ese enema. Y lo llamamos al niño todos los días, 3 días seguidos por lo menos, y le hacemos enema, aunque sea 3 días seguidos en el lugar donde estemos, si es lo que tenemos. Si tenemos vaselina líquida para darle por boca, se la damos. También. Pero ahí vamos de nuevo a lo que te decía, que por ahí no darle la libertad a la familia de que maneje eso. Bien. ¿Por qué? Porque los papás saben que total, van a la farmacia, la compran, porque el farmacéutico le dice, o porque el diario del frente le ha dicho, lo que sea, la vaselina, sí, porque mi vecino, bueno, y ahí, para evitar Y ese con abuso, eso, bien. ¿sí? El peligro de la automedicación en todo. En todo, por supuesto, todo, porque encima todos son de venta libre, Exacto. todos son de venta libre. Sí, sí, ahí el trabajar sobre la conciencia en los padres de que la desinfartación y el uso de esta medicación no soluciona No es el problema exenta de riesgo. y no es exenta de riesgo. Exacto. Acá en el chat hay una pregunta que dice ¿cuál sería la dosis de lactulosa para desimpactación y de mantenimiento? Ahí déjame que no veo mucho, déjame verla aquí. De 1 a 4 mililitros de la desimpactación y el de mantenimiento es de 1 a 2 mililitros kilo día. Igualmente nosotros esta diapositiva que gentilmente ha hecho la doctora Coronel va a quedar a disposición. Ahí están bien las dosis de cada uno de los medicamentos. Sí, para lo la que tiene desinfectación la y el labulosa, ¿no? Es que por el gran contenido de azúcar da mucha distensión abdominal Sí, y la aumenta el dolor Sí. abdominal. Y en eso es como que uno tiene que ser muy cuidadoso. Yo personalmente trato de no usarla nunca, creo que una sola vez la indiqué. Sí. Lo mismo que la vaselina, esto de los liposolubles y esa teoría de que tapa las placas de Peyer también. O sea, Sí. todo conlleva, aquí lo importante, como decimos, es el agua, ¿no? Agua, mucha agua. Sí. Acá hay otra pregunta que dice si utilizan probióticos como Sí. parte del tratamiento. Sí. El probiótico, ni bien ni mal, está, es algo que ha surgido, es relativamente algo nuevo. El probiótico no te va a desimpactar, No, no te va a desimpactar un niño que esté impactado, ni tampoco el probiótico a largo plazo como para mantenimiento de una constipación, de un estreñimiento, Exacto. va a ser demasiado, porque en realidad el probiótico es eso justamente, un probiótico te va a ayudar a lo que es la flora bacteriana, por ahí a equilibrarla, a mejorar la proliferación de la flora, pero no te va a hacer efecto sobre una materia fecal dura y Más en seca. posiciones líquidas, más en el síndrome de diarrea. Sí, por ahí sí sirve más como para reconstituyente de la Exacto. flora bacteriana. Sí figuran las guías del probiótico, Sí. pero como en estudio, Sí, sí. en estudio. Si hay alguien más que quiera hacer una pregunta o quiera hacer algún comentario. Ahí la doctora Guardene. Sí, Doctora acá Lucía. la doctora María José Guardene quiere hacer su aporte. Te abrimos Ahí- el micrófono, María Ahí José. te ve. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto escuchar a toda la mesa, los colegas, los compañeros. La verdad que muy interesante el tema y el aporte de todos. Y bueno, con la doctora Soria y Coronel, que siempre nos dan un buen aporte actualizado y específico. La verdad que el tema de la constipación, comparto netamente todo con ustedes y sobre todo con la práctica diaria que es tan dura, trabajar con la realidad de las familias. El control de salud es fundamental y no solo el control, el seguimiento en ese niño, porque sinceramente cuesta mucho trabajar en la consejería de los padres y creo que es el eje fundamental de este tratamiento en constipación y en otros temas más, como se va a venir a obesidad, que estábamos hablando con la doctora, con Cecilia. Sinceramente cuesta mucho entrar en razón a los padres. A mí me encantó el término que usó la doctora Soria, el café instantáneo,
porque lamentablemente los papás piensan que todo se soluciona con una medicación o de forma inmediata. Uno a veces incluso hasta cuando tiene la necesidad de poner estos medicamentos, inclusive quieren ya que el niño defeque a las horas de haber consumido un Barex o un Lactulón. Entonces ahí se requiere de mucha paciencia y de mucha información del médico, del pediatra fundamentalmente, qué es lo aconsejable, qué es lo que se va a venir, qué es lo esperable, porque si también por ahí no informamos hasta cuándo o cuándo va a empezar a defecar, que es normal que las primeras horas, inclusive los primeros días no suceda, los padres desesperan y van por más, y obviamente muchas veces con terapéuticas erróneas. Y también quería hacer mi aporte con respecto al jardín. A mí me pasa mucho que los jardines, lamentablemente hoy en día, la sala de 3 casi que obliga a los padres a que el niño llegue manejando el control de esfínteres, como si fuese que el niño esto es voluntario y lo puede hacer de un día a otro. Los padres desesperan y eso también condiciona a estas situaciones. Me llegué a la situación de hacer hasta notas a la directora del jardín. Sí, también. creo que Eh, muchos hemos hecho. Sí, como pediatra, ratificar. A mí hasta me surgió la idea de como Sociedad Argentina de Pediatría, de ver, de trabajar en la parte con educación, de por qué está esa implementación de que la sala de 3, el niño tenga que ingresar sí o sí controlando los esfínteres. Y llegué a la situación cuando tuve que hacer las notas a la dirección, que la directora le respondió a los padres, entonces va a tener que venir la mamá a cambiar el pañal cada vez que el niño defeque. Entonces, bueno, por supuesto que la mamá tuvo que todo un tema en la cuestión laboral y se complicó más en vez de solucionar. Entonces, por ahí mi aporte a trabajar como sociedad científica, de ver qué aporte podemos trabajar con educación y que esa normativa, no sé por qué está instalada, no sé si por el tema, entre comillas, de abuso, que las docentes no pueden cambiar el pañal. Si instauraron si los niños tienen que comenzar el jardín o la educación antes de la primaria, empezar a los 3 años, tienen que saber que el niño podemos esperar hasta los 5 años tranquilamente. Pero bueno, no, trabajar ese punto, porque realmente, aún teniendo padres muy buenos y dedicados y hasta con hábitos saludables, es otro factor que viene a perjudicar este tema, esta situación en los chicos. Bueno, ese es mi aporte desde trabajar mucho la consejería, el seguimiento con el tema de constipación. Los papás creen, es más, yo casi nunca derivo, ni siquiera al gastroenterólogo, pero mis pacientes, sobre todo algunos del sector privado, van a la doctora Coronel a buscar otra información, otra respuesta de forma Que inmediata. termina siendo la misma, María Que José. termina siendo la misma, así es, termina siendo la misma. Y bueno, es cuestión de tiempo hasta que no solamente el niño, los padres fundamentalmente, se logre esa concientización y ese hábito de cambio, ese cambio de hábito saludable familiar, porque es familiar. Si no, no hay manera de lograrlo. Así que bueno, ese era Muchas gracias, mi María José, aporte. por conectarte, por participar y hacer tu aporte. La idea de este espacio es que día a día, en los próximos encuentros, participemos más, porque la idea es que, digamos, el conocimiento lo hacemos entre todos, de la experiencia de todos, más allá del sustento obviamente científico y el contenido teórico que tiene que tener esto, pero creo que todos nos enriquecemos del aporte de cada uno. Acá hay otra pregunta, ¿en qué situación debemos derivar al gastroenterólogo para el manejo de la constipación? Bien, sí. Tendríamos que tener en cuenta, volviendo un poco a los puntos que hablaba la doctora Soria en el interrogatorio, el tema de la eliminación de meconio, que nos llame la atención, que ha sido un niño que
un bebé que ha tardado en la eliminación de meconio, en un estreñimiento refractario. ¿Cuándo sería un estreñimiento refractario? Cuando hemos hecho desinfectaciones, mantenimiento, cuando hay hábitos saludables que tenemos la certeza de que están bien instaurados y aún así el niño sigue con esta condición. Otra cosa muy importante que no lo hemos traído a colación, el ejercicio. Una persona quieta es un intestino quieto. Entonces, también como hábito, el ejercicio es importantísimo, ¿sí? Volviendo a lo que es lo de en qué situaciones derivar en esto que te digo, una eliminación tardía de meconio, un niño que tiene un hábito constipado desde la etapa de lactante, que no nos impresiona que haya pasado por una disquinesia del lactante o porque haya sido una constipación transitoria en la introducción de los semisólidos o que haya sido una constipación transitoria en el proceso madurativo del control de esfínteres. En esos casos sí deberíamos plantearnos quizá algo más orgánico, porque aquí es como que Claro, estamos entonces hablando puedo mucho hacer un funcional. aporte que también tenemos que derivar cuando al examen físico notamos alguna lesión a nivel lumbosacra, Sí, o un mechón de pelo, o un lunar, o en la línea media, donde podemos pensar sí. otra Mirar la causa. columna siempre, Y mirar el Claro. espacio que hay a nivel de periné entre Exacto. ano y por ano anterior. exactamente por un posible ano anterior. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta Que quizás se está o alguien que pasando. quiera hacer algún comentario. Fiebre también, como elemento que acompaña. Sí, Que dice, un niño lactante, ¿cuántos días se espera que esté sin defecar? niño lactante. Eso depende, o lactante o niño. Claro, o lactante o niño. En un niño, calculo- en un lactante, Es supongo. en un Calculo lactante que se refiere supongo. al lactante y Me no se imagino que refiere. sí. Y en el lactante siempre vamos a tener que considerar si está alimentado a pecho Ok. materno exclusivo, a fórmula exclusiva o mixta. No hay un tiempo que uno diga tantos días derivo o tantos días no se espera más. Siempre, claro, siempre tenemos que Tenemos ver que observar el el estado paciente. general, observar el tipo de alimentación y sobre todo si hay eliminación de gases. Exactamente. Y observar el área ureogenital. Y cómo está ese abdomen. Exacto. Palpar ese abdomen para ver. Pero cómo está ese la abdomen. literatura habla de pasado los 20 días. Sí, sí, también. sí, sí. Sí, que no es fácil, pero de No. que los hay, los hay. Quiero hacer hincapié en lo que, bueno, un poco acá Sí. hacen referencia al hecho de que estamos hablando de un paciente en buen estado general, Sí, sí, feliz, Exactamente. donde, si se quiere, hasta diríamos, bueno, eutrófico, Sí. que no haya una distensión marcada, un abdomen distendido, Sí. que no tenga vómito. Ese es el paciente que estamos hablando de Exacto. constipación funcional, que podemos Sí. manejar todo esto. Acá hay otra que dice, Sí. en el interior es muy común la intoxicación con té de yuyo dada para la constipación. Ah, sí. Sí. Utilizan el paico, utilizan El El anís anís estrellado, la estrellado. manzanilla, que que son, termina- tienen una dosis tóxica Sí, sí. interesante y Sí. que hemos visto chicos, a mí me ha tocado ver chicos muertos por, Yo he visto por chicos paico. convulsionando por anís Este, estrellado en un maneo. Sí, hay que ser muy convincentes con la familia porque la constipación no respeta clase social y en Totalmente. ese ámbito nadie, los padres no entienden, digamos. Entonces hay que introducir mucho concepto ahí. Sí. ¿Qué otra pregunta? Bueno, acá, bueno, felicidades, no soy Muchas pediatra, soy gracias, Ana. especialista en clínica médica y hago guardias en el Hospital Zonal de Quimili. Muy bueno Ah, muy bien. aporte estas charlas para continuar actualizándonos. En ese sentido, Ana, y a todos los que estén conectados del interior de la provincia, quedan las puertas abiertas en el sentido de la OCDE y la posibilidad de hacer los consultorios virtuales también También. con pediatría clínica y con Exacto. gastroenterología, porque tal vez un paciente constipado que lleva 5 o 7 días es un paciente que en lugar de 7 días, de 10 días de constipación,
tal vez en lugar de derivarlo por guardia, tal vez Se puede generar hacer la una consulta consulta. virtual, se va dando las herramientas para el manejo y, bueno, eventual posterior Sí. o no, necesidad de una derivación. La idea de todos estos encuentros es, la red está formada, pero bueno, también consolidarnos y ganar, digamos, reconocernos, ganar confianza, todos los Sí. elementos que hacen a una verdadera red. Entonces, saber que ustedes cuentan acá con el CEPSI, no solo la guardia para que se derive y la red de lo que es la urgencia, sino también la posibilidad de esto, de plantear consultorios virtuales con un paciente que lo permita, obviamente. Y bueno, los vamos acompañando en este proceso y eventualmente se llegará a la derivación, ¿sí? Sí. Acá Parece dice, que aquí había una... Muchísimas gracias a las 4, excelente equipo. Y bueno, como siempre digo, muy, pero muy bueno la situación de capacitaciones online, porque imagínense, ya sea, yo digo Quimilí, pero capaz que puede ser Pampa de los Guanacos, Monte Quemado, etcétera, etcétera. Y para nosotros es un elemento de capacitación al día de hoy a la mano. Gracias. bueno, A gracias a ustedes vos, por la Ana, y a atención. ustedes por conectarse. Acá hay, a partir de qué edad la lactulosa y los probióticos. La lactulosa después de los 6 meses, con mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho, Más, muchísimo. mucho. Es más no que sí. Exacto, sí. Los probióticos están a partir de los 3 meses, 4 meses se les puede dar, pero bueno, depende para qué lo quieres también el probiótico. Sí. Sí, acá dice, la encopresis es siempre a raíz de la constipación. Y una encopresis es Es justamente justamente la es consecuencia. es la consecuencia, claro, como dice el doctor, es la consecuencia. Es la consecuencia indeseable y Exacto. tardía. Ujú, muy. Cueto habla muy bien ahí, ¿no? Y da un mensaje que a veces hasta mueve risa, pero que mueve mucho a la reflexión, ¿no? Él habla de cómo darlo al mensaje a la familia, a los pacientes constipados. Y él habla de las 3F, a lo cual yo le agregué a las 3F las 4P. Él habla de fe, firmeza y franela. Querida señora, usted tenga mucha fe en lo que usted va a hacer, sea muy firme y también la franela amase, quiera mucho, abrace a su hijo, porque el constipado tiene ahí una sensibilidad especial. Y mis 4P es prudencia para saber derivar a tiempo, perseverancia en el tratamiento, paciencia, y le puse la P de pataconear para recordarlo de la actividad física, que siempre es muy importante. Y en el lactante, el baño caliente, el movimiento, todo eso sirve. Pero más que nada, apuntarle a la familia. Como bien dice él, la caca de los chicos la construimos los grandes. Claro, sí. Ahí hay otra pregunta de cómo se prepara el enema salino. Bueno, De 10 a 20 mililitros por kilo. Y lo tienes que hacer en general entre un 70% de solución y un 30% de vaselina. Está, bueno, sí, no está dilucidado, pero en la otra diapo te dice 10 a Sí. 20 mililitros kilo. En algunas bibliografías, en general es 80% de suero salino y Y 20. 20% de vaselina. y hasta agua jamonosa hemos llegado a usar. Sí, yo he tenido pacientes que les hacían enemas de leche. Sí, también. También, sí. Bueno, ya dado el tiempo, son las 11:15, vamos a ir cerrando. Avisarle que esta charla queda grabada y todas las otras que vendrán van a quedar grabadas para el que no se pudo conectar, para el que la quiera volver a escuchar, lo mismo que el material que se ha elaborado, que intenta sintetizar. Bueno, como para ir cerrando, bueno, agradecerle a la doctora Soria, a la doctora Nieva, la Romy allá de Selva, Gracias, Ceci, gracias por tenerme en cuenta. y a la doctora Coronel, la verdad que un Un gusto gusto. escucharlas. Y bueno, acá dice, para ir cerrando, otra última pregunta de María José, dice, ¿cuáles son los probióticos más recomendados?
No tienes una lista de probióticos más recomendados en general. Ahora están, el BioGaia está como muy en auge. En su momento salieron lo que era el Floratil y el enterogermina. Son como los más comercializados dentro de lo que es el manejo pediátrico. Pero no hay probióticos que se recomienden, digamos, como algo, como dice Ceci, como algo esencial en la constipación. Así que bueno, quedamos a la espera de que nos volvamos a encontrar. En el próximo mes, en junio, va a haber 4 encuentros que tiene que ver con una actividad de consulta también muy frecuente, así que los invito a participar. La está coordinando el doctor Cristian Salvajauregui, que es infecciones bacterianas en piel y ectoparasitosis. Muy bien. Así que bueno, eso va a ser para junio. Y en julio nos volveremos a encontrar así, modalidad tipo conversatorio, como yo les decía, con temas que han surgido, digamos, de las encuestas. Ahí la veo a la doctora Adriana Villarreal de Breaposo. Hola Adri, ¿cómo estás? Bueno, y es lindo que también es la oportunidad para conocernos, así que cuando quieran, abran micrófono, las cámaras, se presentan y nos hacen el comentario. En los próximos encuentros ya nos vamos soltando más. Así que bueno, gracias a todos por participar y bueno, esperemos que esto sea muy útil y quedamos a disposición de lo que necesiten. Doctora formadora, siempre excelencia. Saludos de Santa Cruz, el doctor Segovia. Saludos a Guillermo. Saludos, Guillermo. La próxima abrí cámara, micrófono y saluda a Guillermo. El doctor Segovia hizo la residencia en Santiago del Estero y se fue Al sur. Al sur. Ah, y los residentes, Muy bien. saludamos a los Los residentes. residentes, Ya, que pedimos nos a los acompañen y residentes. nos han acompañado en la Sí, presentación. muy bien. Ya van a residentes. participar. Y a los alumnos de quinto Alumnos año también. de la Facultad de Medicina que están. Gracias entonces. Sí, sí, y de sexto también hay, creo. Bueno. Sí. Un honor tenerlo a las médicas docentes formadoras, doctora Soria, doctora Nieva. De Rosario. Ornella Ruiz. Alumna de Rosario. Ah, mira. Bueno, muy bien, chicas. Bueno, gracias Ceci, gracias por la invitación. Chao, Romy, hasta Chao, pronto. Romina. Chao, chao. Chao, gracias.